Me fascina Ripley. Bueno, finalmente el gobierno envió al Congreso una de las iniciativas más emblemáticas de esta administración. Es la primera parte de la reforma educacional, un proyecto que pretende terminar con el lucro, con el financiamiento compartido y con la selección escolar. Un proyecto que apenas se dio a conocer y generó un intenso debate entre políticos y estudiantes. Ignacio Uribe con el informe. Es una de las firmas más emblemáticas de la administración Bachelet, a juicio del gobierno, uno de los proyectos más importantes de la historia de la educación chilena. Porque hoy día estamos dando el primer paso de la reforma educacional más significativa tal vez que Chile ha tenido en los últimos 50 años. El primer paso de una de las iniciativas fundamentales del actual gobierno, una que comenzó a ser exigida en la calle mientras Michelle Bachelet presidía al país en su primer mandato. Gratuidad y calidad era la consigna, la que fue recogida en el programa de quien llegó a la moneda por segunda vez. Un proyecto que pretende una nueva institucionalidad y regulación a la educación parvularia, y otro que ya anuncia un intenso debate que pone fin al lucro, a la selección escolar y al financiamiento compartido en establecimientos escolares que reciben aportes del Estado. Una reforma que Chile requiere y ha reclamado en voz alta, que debe transformar a la educación de calidad en un derecho para todos los niños, niñas y jóvenes. Decirle adiós al lucro, eso establece el proyecto y eso tendrán que hacer los establecimientos escolares que reciben aportes del Estado. En Chile son miles los colegios particulares subvencionados que lucran, los que deberán transformarse en corporaciones o fundaciones si es que pretenden seguir en la actividad. 3 años, si es que el proyecto se aprueba, tendrán para hacerlo. Esta es la reforma más importante del gobierno de la presidenta Bachelet y por lo tanto como democracia cristiana vamos a cuidar de consolidar esos acuerdos, pero marcar también nuestro perfil, nuestra identidad. Fue nuevamente las mismas viejas prácticas que teníamos de los gobiernos anteriores, donde no hay participación efectiva del movimiento social, no hay una incorporación, un espacio de reflexión por parte de todos los miembros de las comunidades educativas para aportar en este proceso de construcción. Es un proyecto que se preocupa más de cambiarle el dueño a los colegios que de mejorar la calidad. Nosotros estamos convencidos que un proyecto de una educación tiene que preocuparse de los niños y de los profesores. Y este proyecto se preocupa de los dueños. El denominado financiamiento compartido también pretende ser eliminado, mensualidad que paga cada familia por la educación de sus hijos. La idea es aumentar los aportes que el Estado entrega a los respectivos colegios para en 3 años haber igualado el monto total que hoy desembolsa cada padre vía copago. La proyección del gobierno asegura que en 10 años ese monto será duplicado. Me preocupa un tema particular que tiene que ver con cómo fortalecer la educación pública, que es algo que no se hizo referencia hoy, yo creo que es sumamente urgente poner en la palestra. Nosotros pensamos que para mejorar la educación pública no es de modo alguno necesario terminar con la educación particular subvencionada. Fin a la selección escolar y a la discriminación, iniciativa que pretende promover y defender la libertad para que cada familia pueda escoger un colegio, ya sea laico, religioso, artístico, deportivo, entre otros. El proyecto prohíbe que los establecimientos educacionales que reciben financiamiento público apliquen mecanismos de selección de estudiantes, es decir, que discriminen por características socioeconómicas, étnicas o culturales. Surge aquí la duda por lo que ocurrirá con los liceos llamados emblemáticos, quienes se someterán a un estatuto especial para que nos sigan seleccionando a través de pruebas o test académicos. Importantes colegios que sí podrán atraer a los alumnos que pertenecen al 20% de mejor rendimiento académico de su generación. Es la lápida que le están poniendo a los liceos emblemáticos, al Instituto Nacional, a los liceos que hoy día, por meritocracia, buscan generar mayor movilidad social y más justicia. No se trata de que los emblemáticos pasen a ser colegios de mala calidad, sino que por el contrario, que la gran mayoría de los colegios, que todos los colegios de la educación pública pasen a ser colegios de calidad de la misma forma en que lo han conseguido los emblemáticos. Yo quisiera aquí llamar a todos los actores políticos y sociales a sumarse con altura de miras a este debate y a los que vienen. Hacer un debate sin descalificaciones a priori. Yo entiendo que estos son temas que puede haber distintas opiniones en la sociedad. Otro de los proyectos que ingresará al Congreso es el que crea una nueva institucionalidad para la educación parvularia, un primer nivel educativo, al que se busca normar, fiscalizar, evaluar y apoyar de mejor forma. Para ello, lo que se quiere es crear una nueva subsecretaría y una intendencia de educación parvularia y construir 4.500 nuevas salas cunas, equivalentes a 90.000 nuevos cupos para niños menores de 2 años.
Las claves del proyecto anunciado hoy por la presidenta Bachelet y el ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre, lo que vamos a conversar a esta hora, ya son las 11:15 de la noche, con nuestros invitados aquí en Vía Pública, quienes presento de inmediato. Hernán Herrera, presidente de la Corporación Nacional de Colegios Particulares, gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Juan Manuel. María Paz Arzola, investigadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, gracias por estar aquí también, bienvenida, buenas noches. Adriana del Piano, directora ejecutiva de la Fundación Educación 2020, gracias por acompañarnos también, bienvenida, buenas noches. Y también está con nosotros Silvia Eizaguirre, investigadora del Centro de Estudios Públicos, gracias por estar aquí, buenas noches. Adriana, comienzo contigo. De todas las cosas anunciadas por este proyecto, que es la primera parte, la primera patita de la reforma educacional, ¿qué es lo que más te llamó la atención? Porque hay muchas cosas que eventualmente uno podía sospechar, pero ¿qué fue lo que te sorprendió? Mira, primero me sorprendió gratamente de que el proyecto tenga dos componentes distintos y complementarios. Uno, toda la línea de lo que es el copago, la no... ¿cómo se llama? Selección, la no selección, el copago y el final lucro, que son elementos muy estructurales de la reforma que se quiere hacer, pero que simultáneamente con esto vayan también los elementos de cambio, de reforma, de mejora de lo que es la educación parvularia. Creo que esa combinación le hace bien al debate y a los proyectos, porque efectivamente en la primera línea van a haber distintas opiniones, etcétera. Para nosotros, esa primera línea, la del copago, financiamiento compartido, etcétera, es fundamental porque creo que es el eje que cambia desde una educación que la hemos naturalizado, la vivimos como que así fuera la educación, y que la verdad es que no hay ningún otro país en el mundo que la tenga como nosotros, con este tema de lucrar con la educación y no como un derecho. Este giro, que es un giro complejo, que es un giro que va a requerir mucho ajuste y detalle, a nosotros me parece que esta es la postura más valiente, más decidida, más comprometida, y que lo comprometió la presidenta en la campaña. Y lo otro, como digo, es un tema que creo que puede haber bastante más consenso, más acuerdos, un tema más bien de recursos, pero de una institucionalidad mucho más clara en el tema preescolar de lo que hemos tenido hasta ahora. Claro, la presidenta hablaba de pasar de lo que parecía ser un bien de consumo a un derecho social con garantía de exigibilidad. Eso es lo que decía la presidenta. Por lo tanto, te pregunto a ti, María Paz, también, ¿cuál es tu opinión sobre esto que ya hemos conocido como la primera parte de las transformaciones educacionales? En general nosotros, bueno, no nos sorprende, ya porque ya se había anunciado, ya sabíamos que este proyecto venía, no sabíamos si el 21 de mayo o antes, pero bueno, fue antes. Lo que sí es que nosotros creemos que este proyecto no apunta a la calidad. Se nos ha criticado quizás a quienes decimos que no apunta hacia la calidad. Sin embargo, creemos que no se hace cargo de los verdaderos problemas de nuestro sistema escolar, puntualmente. Más que nada vemos que es como una redistribución de recursos, una redistribución de alumnos, pero no apunta a mejorar las condiciones laborales de los profesores, a mejorar la calidad de los profesores, a mejorar lo que pasa al interior de la sala de clases, que finalmente lo que más importa para mejorar la calidad de la educación. En ese sentido nosotros creemos que este proyecto no es muy positivo. Y por otro lado también nos preocupa que vemos una amenaza con la diversidad de proyectos educativos que existe hoy en Chile. ¿Ya? La diversidad nosotros tal vez la tenemos un poco como por descontar. Existe diversidad de proyectos educativos que no se debería afectar con ninguna reforma, ¿ya? Pero la verdad es que no es así. Si se empieza a limitar el uso de la subvención que se puede usar para A, B o C alternativa, si es que también se empieza a limitar que los sostenedores no van a poder tener una retribución, digamos, legítima por su aporte, entonces al final se está limitando de tal forma que vemos seriamente una amenaza. La libertad de enseñanza no es lo mismo que el libre mercado, digamos. O sea, claro, el sistema escolar no es un libre mercado. Tenemos una superintendencia que fiscaliza el uso de los recursos públicos, tenemos una agencia que fiscaliza que se cumplan ciertos estándares de calidad. Ya, lo que no logro entender es por qué consideras que si efectivamente en lugar de que sean los apoderados, o sea, el Estado el que pague, se puede ver afectada la libertad de enseñanza, porque en ninguna parte en lo que dijo el ministro hoy día daba la sensación de uso. Él decía poder mantener, de hecho, con sus propios proyectos educativos. La única diferencia es que no se le va a pedir la plata a los padres, sino que el Estado va a poner. Claro, pero esto en el fondo todo conlleva a que se dejen menos espacio de libertad de acción, de innovar en nuevas prácticas educativas. Pero ¿basado en qué es ese punto? Eso es lo que no logro comprender. En que en el fondo la subvención es súper atada. O sea, si se reemplaza el financiamiento compartido, por ejemplo, como tenemos que ver el proyecto, pero si se llegara, por ejemplo, a reemplazar con recursos de la subvención escolar preferencial, tiene un uso súper limitado. No te permite usar en todo lo que tú como sostenedor quisieras. Ya entonces te deja poco espacio para innovar, para
en el fondo, si tú quieres introducir talleres, si tú quieres dar música, pero está autorizando, porque eso hasta ahora el ministro no lo dijo. Bueno, claro, tenemos por supuesto que conocer más el proyecto, pero en el fondo por lo que sabemos hasta ahora y por la forma en que se han planteado los temas, yo la verdad veo que existe la posibilidad de que se amenace la diversidad de proyectos educativos que tenemos hoy en Chile. Hay un punto ahí que es interesante, seguramente va a formar parte de esta discusión sin duda. Lo mismo te pregunto entonces a ti también, Silvia, ¿cuál es la opinión que te merece este proyecto? En la primera ronda, digamos, de esta pregunta en términos generales, ¿no? Ya vamos a entrar en el detalle. Me parece en principio que para poder juzgar en su mérito el proyecto tenemos que conocerlo. Yo hasta ahora no he tenido acceso al proyecto y el proyecto de la reforma educacional es mucho más amplia que este primer proyecto. El gobierno ha privilegiado las reformas más políticas, ¿verdad? Con esta primera instancia ha anunciado que va a presentar una segunda ronda de proyectos que tienen que ver más con la calidad. A mí me hubiera gustado más un enfoque en calidad antes que en los temas políticos, pero es decisión del gobierno y tiene todo el derecho a hacerlo. Creo que hay aspectos que son bastante buenos para la educación, como la subvención de clase media, la subvención de gratuidad. Hay que verlas en qué consiste, cuántos recursos están involucrados ahí, el término de la doble función de la JUJI también es aspectos positivos, y hay otros aspectos que son pueden ser mucho más críticos. Hay que ver cómo se van a establecer, me parece que 2 años para una reforma de la envergadura, que significa cambiar el giro de los establecimientos, es un tema mayor. Y eso hay que verlo con mucho más detención. Porque los particulares subvencionados tienen que pasar a ser ahora corporaciones privadas sin fines de lucro y para eso le dan un plazo de 2 años. Exacto, y es un cambio enorme. Solamente cambiar el giro único tomó más de 5 años, todavía estamos prorrogando el plazo y esto es un cambio mucho mayor. Entonces me parece que hay que hacerlo con el tiempo suficiente para no tensionar el sistema y para que se puedan tomar las mejores decisiones para llevar a cabo esta reforma. Mi misma pregunta entonces ahora, Hernán, y ya contigo después aprovecho de empezar en la área chica, en una cuestión que evidentemente a ustedes de alguna forma los puede terminar afectando. ¿Cuál es la opinión que te merece este proyecto? Juan Manuel, 2 alcances. El primero es que efectivamente recién vamos a empezar a conocer los alcances de esta reforma. Y conocer los alcances de esta reforma, cuando se está yendo al Congreso, nos parece que es tardío. Debería haber existido una discusión de carácter general con respecto a lo que se entiende por calidad en la educación, a los estándares mínimos que se van a requerir en lo sucesivo para educar a un niño con calidad, con estándares mínimos de calidad. Eso es lo primero. Esa discusión como sociedad no la hemos hecho, no la hemos construido, y deberían haber participado todos los incumbentes, haber participado los profesores, las familias, los sostenedores, todos los que tienen algo que decir en esto. Esa discusión no se hizo y se va a hacer probablemente en el Congreso y consideramos que es tardía. No debería haberse producido así. Claro, y recogiendo tu palabra, ni siquiera está claro que a partir de este proyecto sea eso lo que se discuta, porque la discusión puede transitar, digamos, hacia otro lado. Es que ese es el segundo aspecto. Entendemos que ninguna de estas 3 reformas apunta exactamente a eso, a mejorar la calidad en la educación en general. Mira, cuando nosotros decimos de que los estándares ya tienen que estar definidos y como consecuencia de eso tiene que dimensionarse cuánto cuesta educar a un niño con esos estándares de calidad, recién ahí da lo mismo en dónde se para ese niño. Se puede parar en el mundo municipal, en el mundo particular subvencionado, inclusive en el mundo particular pagado. Pero naturalmente, si ya logramos dimensionar cuánto cuesta, la discusión no es dónde está parado. Y ahí, naturalmente, le entregamos, empoderamos a la familia para que decida libremente en dónde va a ubicar a su hijo. Ahora, ¿concedes que hay un avance en el hecho de que a partir de este proyecto lo que se entiende más explícita que implícitamente es que ahora son las familias las que derechamente eligen los colegios y no como, por lo menos, ha interpretado esta autoridad, estaba ocurriendo al revés? Siempre las familias han elegido. El 54% de la matrícula está en el mundo particular subvencionado y eso es una opción de los padres. Claro, pero ¿qué pasa si es que alguien no tiene plata para pagar el copago, por ejemplo? A ver, es que el tema del copago... O al niño lo discriminan, o no sé si la palabra es discriminación, pero en la selección el niño no queda en el colegio que los padres quieren que estudie. A ver, eso pasa en el mundo municipal y en el mundo particular subvencionado, inclusive en el mundo pagado. Por lo tanto, desde ese punto de vista, siempre, hasta ahora, ha existido la restricción para que el alumno entre a algún colegio en particular. Ya, pero lo que está planteando el ministro es que hay que terminar con esa restricción.
pero la fórmula que están usando no es la mejor para terminar con esa restricción. ¿Cuál sería la mejor fórmula? Por ejemplo, mira, hoy día, te doy un ejemplo. Estábamos con la directora de Carmela Carvajal. Nosotros decíamos que el mundo particular subvencionado tiene, con respecto a esto de la segregación, tiene el 45% de los alumnos vulnerables de este país y al 75% de aquellos niños que tienen necesidades especiales. Y ella reconocía que Carmela Carvajal solo tenía el 25% de los niños vulnerables porque así estaba definido. Entonces, estas limitantes de ingreso existen en todos los mundos. Ya, pero que existan no significa que sea lo correcto. Lo que está planteando el ministro es que hay que eliminar esa barrera de entrada. Por eso pregunto si al menos no puede considerarse eso un avance para una familia. Aquí hay una cosa de principios que nosotros queremos rescatar. ¿Por qué evitarle o impedirle a las familias elegir, sin perjuicio que tengan que aportar? ¿Por qué impedirles que aporten al proyecto educativo libremente? Pero es que lo que dijo el ministro es que se puede seguir aportando. Lo que pasa es que una cosa es que ellos puedan aportar libremente, otra es que el colegio les cobre un copago. Si es así, si les va a cobrar, es decir, si va a aportar libremente, a ver, el copago hoy día efectivamente es una barrera de entrada. Pero ojo, esa barrera de entrada hoy día no es significativa desde el punto de vista de los recursos. El ministro no ha dicho cómo va a ir reemplazando este copago. Hoy día en una entrevista, sin embargo, que dio larga en CNN Chile, entregó ya algunos detalles, digamos, y fue aterrizando lo que hoy día, con larga conferencia también, trató de explicar. Ya, creo que todavía falta mucho, sí, por leer el proyecto, pero ahora, Adriana, vuelvo contigo, y me parece así que aquí hay un punto, que lo han planteado prácticamente todos en la mesa, el mismo tema. Y lo decía probablemente el diputado Ernesto Silva, resumido en esta frase, que decía que mientras algunos quieren preocuparse de los niños y los profesores, aquí el gobierno con este proyecto se preocupó de los dueños de los colegios. Mira, yo lo asimilo mucho al debate que se ha habido sobre las reformas políticas en el país, que nunca se discuten porque siempre hay algo urgente que importa más a la gente, etcétera, etcétera, y se van dejando detrás. Yo creo que aquí el tema de fondo y el compromiso que tomó la Presidenta, yo creo que el tema es realmente hacer un cambio fundamental a cómo concebimos la educación, porque a diferencia de lo que plantea Hernán, efectivamente hay estudios que lo avalan, no es una mirada ideológica sobre el tema en este caso, efectivamente hay un efecto par cuando los niños estudian en lugares no segregados que tiene que ver directamente con la calidad. O sea, no es solo que la calidad sea cuando estamos hablando de didáctica o de mejorar la pedagogía, ni siquiera incluso solo mejorando la calidad de los profesores o el sueldo de ellos y su formación, que son, entre paréntesis, proyectos que vienen a continuación. Yo creo que Silvia lo decía muy bien, hay que conocer mañana el paquete completo de todas las reformas, porque esta es la primera entrada. Si bien hubo un proyecto primero que era básicamente para resolver un problema específico de las universidades, pero este es el primer proyecto en serio de la reforma, y vienen a continuación el del sostenedor, es decir, si esto se mantiene en municipalidades, si sale la municipalidad de dónde va, quién va a administrar la educación pública, y el proyecto que es toda la profesión docente, que es un gran proyecto que tendrá que venir, y otros adicionales. Entonces, estamos en este punto, partimos por un punto que es muy estructural, y yo quiero decir que el tema de la calidad es un tema central de este proyecto, no es que lo dejamos de lado y que calidad es solo, insisto, la didáctica, etc. Está demostrado, me lo dijo recién la semana pasada la ministra de Finlandia, la ministra de Educación de Finlandia, que el tema de la segregación escolar, mirado como país, no para el niño que se queda de un lado o en otro, que también afecta al niño que queda en el mejor colegio diferenciado de los niños más vulnerables, etcétera, también le afecta en su visión de mundo, en la calidad de la educación que él recibe. La integración, la no segregación es un aspecto fundamental del niño. Y yo difiero sobre el tema de calidad. Evidentemente que lo podemos discutir muchas veces. No sé, pero el país, efectivamente ahí, a lo mejor probablemente algunos aspectos adicionales que a uno le digan, es en esto donde creemos que está cojeando la calidad. O incluso, es probable que la discusión nosotros en términos societarios la hayamos tenido, pero no la hemos logrado aterrizar todavía suficientemente bien. Efectivamente viene un periodo de debate en el Parlamento, van a ser invitados ellos, todos los que estamos en esta mesa seguramente, a través de los distintos grupos. Pero con un proyecto ya escrito. Con un proyecto escrito, lo que tú quieras. Pero yo creo que efectivamente este proyecto recoge un debate que ha tenido la sociedad. Ya llevamos 3 años que de lo que hablamos es de educación, afortunadamente. Y aquí están cuajando debates que vienen desde mucho más atrás, y eso es una realidad. ¿Se correría el riesgo, sin embargo, por ejemplo, de que los
colegios hoy día particulares subvencionados decidan, en lugar de convertirse en estas sociedades o corporaciones privadas sin fines de lucro, en colegios particulares pagados, por ejemplo? Déjame decirte una cosa, lo conversábamos incluso antes de entrar. El mundo de los particulares subvencionados, y Hernán lo sabe mejor que yo, efectivamente, tú podrías distinguir 3 grupos, al menos. Yo creo que hay más, pero 3 grupos de colegios. Tú tienes particulares subvencionados sin fines de lucro hoy día, que no van a tener ningún problema en adaptarse a esta situación al revés. Y que lo que hacen es usar la subvención y sacar su salario, su sueldo, como cualquier persona, etcétera, etcétera, pero que ellos no lucran. Después tú tienes un porcentaje de estos colegios que efectivamente lucran, ¿ah? Y tienen un porcentaje que están bajo una figura de sociedad entre que son 2 profesores, el director y el director, que lo que no están definidos como sin lucro, pero que en la práctica no lucran. Lo que hacen es una fuente laboral que tienen, son colegios chiquititos, etcétera. Esa realidad es muy importante porque además se define, el proyecto define que la provisión de educación en Chile va a ser mixta, va a haber privados y van a haber públicos, no se está eliminando la educación particular. Yo creo que se asemeja, me imagino, no conozco el proyecto en detalle, se asemeja más a lo que es el modelo de alguna manera, el holandés, el belga, en que hay una provisión privada de educación. Pero no se corre el riesgo de que efectivamente muchos colegios, algún porcentaje de ellos decían... Lo decías tú, no será más del 1% que tiene siquiera esa posibilidad, ¿ah? Porque son colegios que cobran un copago muy alto, que en general son más bien colegios religiosos o de orden religiosa, y puede haber un porcentaje. O que tengamos por otra parte una oleada de establecimientos que le pidan al Estado que les recompre sus instalaciones porque en el fondo sientan que ahora para ellos no tiene un sentido seguir manteniendo este proyecto educativo. Mira, yo creo que la posibilidad está, y eso es parte del debate y esa posibilidad existe, entiendo, el tema a un plazo razonable de compra, etcétera, no los recursos para comprarle un montón de sostenedores no creo que esté. Voy a preguntarte, Di María Paz, otro tema que también planteó hoy día el ministro a propósito de esto mismo que tú decías hace un rato. Él decía que el lucro y el financiamiento compartido ha sido abandonado hace rato por los países más desarrollados y que de hecho hoy está prohibido. ¿Por qué sostenerlo nosotros? Si en el camino hacia el desarrollo ya hemos visto que los otros países no tienen el lucro y el financiamiento compartido en estos establecimientos. Bueno, de hecho, depende con qué país nos comparemos siempre. Si nos comparamos con otros países, por ejemplo, y queremos replicar modelos exitosos, y repito de nuevo lo que va a decir, entonces las medidas no estarían centradas en los aspectos que toma este proyecto de ley, sino que estarían centradas en atraer mejores profesores, en pagarle más a los profesores, en dar más autonomía para la gestión de los recursos a nivel local, algo que acá todavía no se ha hablado. Pero el tema del lucro, por ejemplo, si existe, por ejemplo, el caso de Suecia, que si existen colegios con fines de lucro, la diferencia es que, en cierta forma, es como un premio a la eficiencia, ¿ya? Porque ahí, no como en Chile, que el sostenedor tiene que conseguirse recursos como para la infraestructura, digamos, por afuera, como pidiendo un crédito, allá se entregan los recursos para que se pueda llevar a cabo el desarrollo del proyecto completamente y, por lo tanto, el que logra obtener algún excedente de eso y se le puede en el fondo llevar como lucro, como se le dice acá. Eso es una cierta presión a la eficiencia. No veo por qué no acá podríamos también llegar a algo así, ¿ah? Que en el fondo se reconozca la eficiencia de con una cantidad de recursos poder entregar una educación de calidad y llevarse algo. ¿Cómo se le explica a la misma ciudadanía, a la que además hoy día estaba presenciando una discusión sobre un aumento de la reforma tributaria, que por otra parte tendríamos establecimientos que reciben aportes del Estado, pero que al mismo tiempo se llevan plata para la casa, para decirlo en buen chileno? Claro, es que lo que pasa es que acá, y de hecho como por lo que dice Adriana, como que es un reflejo total de la connotación negativa que se le ha dado al lucro, porque por ejemplo tú decías, ella no se refiere al lucro como la legítima ganancia, digamos. Acá el lucro es como lo excesivo. No, pero en realidad, desde mi punto de vista, cualquiera que presta un servicio educativo... El ministro se refiere a colegios, establecimientos que reciban aportes del Estado. Porque un colegio que recibe aportes del Estado y que al mismo tiempo luego se lleva la pata a la casa, como dices tú, que hacen este retiro, ya sea porque son eficientes o no, ¿no podría dar una mala señal? No, yo creo que no tiene nada mala señal. De hecho, ocurre también, por ejemplo, con los FONDAT, se llaman los fondos que se dan al desarrollo, digamos, de la cultura también. Constituye en cierta forma el lucro privado
pero que se justifica totalmente por el hecho de promover algo. Perfecto. Y que por supuesto que la sociedad valora y que está dispuesto también a... Siéntase con toda la libertad de debatir aquí entre ustedes. Voy al tiro contigo, Silvia, también frente a este otro tema que también creo que es muy importante, porque el ministro citaba ejemplos de otros países, los países que son más desarrollados, que ya no tienen este sistema chileno, el de financiamiento compartido, y que por lo tanto no tendría ningún sentido seguir manteniéndolo, sobre todo si ahora el Estado puede avanzar y hacer el esfuerzo por ser el Estado el que ponga la plata y no el apoderado, la familia. ¿Sabes lo que pasa? Que Chile tiene un sistema bastante particular, o sea, Chile tiene lucro desde 1854 con recursos del Estado, ¿verdad? En otros países no se ha dado eso. Lo que uno ve es que Suecia hace 20 años atrás incorporó el lucro justamente con recursos del Estado en su educación, y no es un país donde la educación se conciba, ¿verdad?, como algo de mercado, sino que es un derecho social. En Estados Unidos también se implementó el lucro hace bastante poco, y Chile no tiene hace 200 años. El financiamiento compartido es algo que lo implementamos hace bastante poco nosotros, pero en otros países del mundo existe. ¿Y existe de qué forma? Existe en la forma de un impuesto tributario, o sea, un impuesto a la casa. Tú te cambias de casa para poder ir al colegio que está en un barrio que tiene un buen colegio. Y ese es el financiamiento compartido del sistema. Ahora, yo creo que hay que acá juzgar el financiamiento compartido en su mérito. Cumplió una función en su época y ahora tenemos que juzgar nuevamente si está cumpliendo ese objetivo. Exactamente. Por eso pregunto, si ahora el Estado está disponible no solamente para poner el copago que actualmente entrega la familia, sino que incluso llegar a triplicarlo en un plazo de aquí a 10 años, es lo que decía el ministro Eiseguirre esta mañana, no puede ser efectivamente un buen incentivo para que ahora la concentración quede puesta en trabajar en la calidad, el que no haya discriminación o selección de estudiantes. Por supuesto que es una excelente noticia que el ministro quiere invertir 2.000 o 3.000 millones de dólares en educación escolar. A mí me parece una excelente noticia. Con esos recursos se puede mejorar la calidad de la educación siempre que se inviertan bien esos recursos. Ahora, lo que yo he escuchado es ambivalente. Por una parte el ministro ha dicho que ningún establecimiento va a recibir un peso menos de lo que está recibiendo hoy día, y por otra parte dice que el costo de terminar con el financiamiento compartido es 1.600, 1.800 millones de dólares. A pesar de que ha aclarado varias veces que el cálculo todavía no está completamente hecho. El cálculo son más o menos 5.000 millones de dólares para subir la subvención en el tope del financiamiento compartido. Por lo tanto, ahí hay una cosa medio ambivalente. Pero perdona, ¿se puede explicar en lo siguiente? Porque esto yo creo que es un tema a conversar. Y aprovecho a preguntarte a ti, ¿qué pasa si efectivamente hay colegios que cobran de copago 15.000 pesos y otros que cobran de copago, voy a poner una cifra redonda, 50.000 pesos, y que el Estado en el fondo va a decir, ¿por qué yo a este colegio, que además por resultado, que tiene el mismo resultado que otro que cobra 15.000, el Estado le va a tener que poner 50.000? Entonces lo que va a tratar de hacer es generar una especie de promedio o algo así. A ver, lo que se desprende de las palabras del ministro, partiendo de la base que el copago en términos promedios son 17.000 pesos, claro, y que involucra a ello como aporte de la familia al año 600 millones de dólares, lo que se desprende de las palabras del ministro es que va a ir aportando montos que pareciera ser que van a partir en los 5.000 pesos hasta el plazo de 10 años. Claro, gradualmente llegar a triplicar esa cifra. Para llegar a un universo de 15.000 pesos como aporte. No entendemos qué pasa con aquellos establecimientos que cobran por sobre ese copago. Si es que van a tener la posibilidad de tomar estos 15.000 pesos o los 5 iniciales y seguir cobrando, que con ello no se hubiese eliminado el financiamiento compartido. Es que lo que dijo el ministro esta mañana, o sea, les que esos colegios van a tener que adaptarse a la nueva realidad del aporte que ahora va a entregar el Estado en lugar de la familia. Es decir, si se cobraban 50.000, ahora van a tener que adaptarse a los 15.000. Bueno, es que si es que es así, definitivamente hay un sector de, yo diría, del 40% o más de los colegios particulares subvencionados que desaparece. Es decir, que no son capaces de mantener sus proyectos educativos con un ingreso de 15.000 pensando en 10 años más. Es decir, definitivamente con eso no hay necesidad de decir que uno está por la provisión mixta, simplemente mueren los proyectos educativos relacionados con el mundo particular subvencionado. ¿Podría entenderse eventualmente que esto sea una señal implícita de pedirle entonces a un sector de los particulares subvencionados que ellos vayan y le pidan al Estado que compre los inmuebles, los que funcionan, que en el fondo sea, digamos, una vuelta un poquitito más larga para llevar al Estado, a la administración del Estado en los colegios? Acá hay un segundo factor que hay que analizar. La mayoría de los establecimientos educacionales hoy día no son propiedad de los sostenedores desde el punto de vista del proyecto educativo. Por lo tanto,
¿cómo va a ser el Estado? Exigencia de que estos establecimientos formen parte de esta fundación y en el largo plazo adquirir estos establecimientos. Esa fórmula no existe. Es decir, cuando uno tiene una inversión, tiene una infraestructura que la pone al servicio del proyecto educativo, pero no forma parte del proyecto educativo, esa persona discrecionalmente puede decidir si sigue dentro del proyecto educativo o lo termina. Perfecto. Bueno, o sea, la posibilidad de cierre de colegio existe también. Absolutamente. Si es que es por esa vía y la exigencia de que tienen que ingresar al proyecto educativo, lo más probable que más de la mitad de los establecimientos educacionales no siga con esta línea y tengan que cerrar. Adriana, hablemos ahora del otro tema, nos hemos concentrado harto en esto, que yo creo que es súper importante, porque al final a los padres, entre otras cosas, entre otras muchas cosas, lo que les importa en términos de la educación de sus hijos, no es solamente cuánto tienen que poner ellos, el esfuerzo, sino que también que estén en un establecimiento de calidad propiamente tal. Pero primero que puedan llegar a acceder a ese colegio. Se termina la selección, no hay entrevistas, no hay exámenes ni nada. Pero siempre está el riesgo de que existan más postulantes que cupos disponibles en un determinado establecimiento. A pesar de que el ministro ha tratado de despejar diciendo que se va a privilegiar a los hijos de funcionarios, a los hermanos que ya estén estudiando en ese colegio, ¿qué pasa después? Cuando haya que llenar los otros cupos restantes y haya más postulantes que cupos o plazas disponibles. Mira, esto pasa en muchos países y la verdad que hay distintos mecanismos. Un mecanismo, en Chile, por ejemplo, el tema de la cercanía del colegio, que parece como tan de sentido común, tiene el agravante de que con eso tú también estás segregando, o sea, estás manteniendo la segregación espacial que hay en la ciudad. Entonces, hay niños y familias que logran que sus hijos vayan lejísimos para estar en un buen colegio. Claro. Yo creo que estas medidas... Esta es muy común, además. Exactamente. Yo creo que hay muchos lugares en que se resuelve esto por sorteo. O sea, si tú tienes niños con igual capacidad y calidad y no sé qué y no sé cuánto, y no estás considerando otros elementos para la selección, que la mera voluntad de la familia de ser parte de ese colegio, bueno, lo pondrás en fila en términos de te darás el sorteo. Yo creo que ese tema está relativamente resuelto. Yo creo que el tema más interesante en este tema es que paralelo con estas medidas, tú tienes que trabajar mucho en lo que es fortalecimiento de la educación pública. Porque si no, efectivamente se ha producido un deterioro, digamos, de la imagen y de la práctica en muchos casos, sea porque tú fuiste descremando el sistema en términos de sacar los mejores alumnos, a veces los mejores profesores, a otro sistema, o sea porque efectivamente ha habido mala administración, etcétera, etcétera. Que es otro punto. Y por lo tanto, yo creo que aquí hay un tema muy, muy importante, que es el uso que se le dé este año. Ya el año pasado, por distintas razones, no se pudo usar los recursos que estaban aprobados para fortalecer la educación pública. Este año sí se deben utilizar, y fortalecer la educación pública son muchas cosas. Efectivamente, es lograr que profesores que muy antiguos tengan que jubilar puedan hacerlo, es lograr mejorar la infraestructura de los colegios, es mejorar la calidad de la atención que dan los profesores y los directores, etcétera. El 2009 precisamente en demanda de mejorar la infraestructura. Para todo el pase escolar, si yo por infraestructura... Como digo yo, los baños, el peso de los baños en la calidad educativa. Algo que nos aportar aquí. Juan Manuel, lo que pasa es que... Sí, interrúmpese nomás, allí no estoy. Lo que pasa es que aquí dicen de que van a usar el sistema de tómbola. O eventualmente, o eventualmente existiría un funcionario público que designara a su arbitrio. Claro. Pero siempre y cuando en consideración, decía el ministro de Seguir esta tarde, que primero cuando se haga el sorteo, que estén en la cercanía de los colegios. En cercanía, que sus hermanos estén allí, etcétera, etcétera. Pero esto una vez más atenta contra la diversidad de los proyectos en el mundo particular subvencionado. ¿Por qué? Porque cuando el proyecto tiene una característica y tú arbitrariamente, por tómbola, decides de que un niño X va a ese colegio y no tiene las aptitudes de acuerdo a ese proyecto educativo, esa es una manera elegante de plantearlo. Voy a plantear de otra manera. Cuando uno le plantea en educación, le parece que es libertad de proyecto educativo. Cuando a uno le dicen que las ISAPRES discrepan y se quedan con los mejores pacientes, y que los pacientes más malos, los más enfermos, los viejos y las mujeres se tienen que ir, y los pobres por supuesto, al sistema público, a uno le parece indignante. ¿Por qué uno no puede replicar exactamente lo mismo en salud, en educación? Decir en el fondo, perdón, pero que no se esté, como dice Adriana, discremando, y que todos tengan la posibilidad de estudiar en buenos colegios. A ver, y que no sea el establecimiento que diga, este sí porque es bueno, este no solamente porque es bueno, porque, ojo, no nos metió todavía la discusión de los colegios particulares pagados, donde ya el ministro esta tarde dio la primera luz y dijo que cambie por aquí, por el momento no.
pero por el momento es una frase que yo al menos la subrayaría, ojo con eso, sí, claro. Pero que se estén discriminando por otras razones también, o seleccionando por razones diferentes incluso la capacidad académica. No se atenta contra lo que queremos conseguir, que el estudiante avance, evolucione, tenga todas las competencias. No, nosotros lo que pedimos es que se respeten los proyectos educativos. Si la familia adscribe a ese proyecto educativo, no hay ningún problema que ingrese al colegio. Lo que pasa es que puede haber un proyecto educativo que diga relación a capacidades, no sé, deportivas. Y un niño derechamente no quiere hacer actividad deportiva, pero la familia insiste en ingresar en el colegio. O el sistema lo asigna. O el sistema lo asigna, que ese es el segundo factor. Lógicamente atenta contra este proyecto educativo. Ahora, si la familia adscribe al proyecto, no hay ningún problema, puede ingresar sin problema. Interesante ese punto. ¿Tú me querías aportar algo respecto a lo que estaba planteando recién Adriana? Sí, que justamente el financiamiento compartido y la selección se toman, digamos, se hacen estas medidas porque supuestamente tendría un impacto en la segregación. Pero sabemos, la evidencia nos dice que el mayor factor a la hora de la segregación es la segregación residencial, y lo que no se entiende de este proyecto es que este proyecto discrimina por cercanía del hogar. Y eso es totalmente contraproducente, es decir, es un proyecto que trata de evitar la segregación por una parte, eliminando el financiamiento compartido y terminando con la selección, y por otra parte dice que va a privilegiar a los niños del barrio, es decir, un alumno de Maipú no puede ir a Vitacura, al colegio tiene desventaja para postular un colegio en Vitacura o en Providencia, por ejemplo, Instituto Nacional o el Carmela Carvajal que queda en Providencia, en Santiago Centro, van a privilegiar a la gente entonces. ¿Y qué pasa si el sistema fuera automático y estableciera que un niño en Maipú tiene que estudiar a Vitacura y... No, porque la familia elige, la familia postula, tiene sus preferencias, ¿verdad? Claro, pero la familia nunca elige, pues, lo que está discutiendo aquí es que el que elige al final es el colegio. Perfecto, porque queremos cambiar esa lógica, estoy de acuerdo, un típico pero ¿por qué estoy de acuerdo con esa lógica? La familia elige, ampliamos la elección de la familia, respetando los proyectos educativos, que la familia se comprometa, pero ¿por qué introducimos una característica que justamente lo que hace es segregar, que justamente favorecer a la gente del barrio? ¿No termina segregando cuando lo que se quiere es lo contrario? Mira, yo comparto con la preocupación de Silvia. Yo creo que este es uno de los aspectos que en el debate parlamentario, porque es un aspecto que no es sustantivo, es la forma en el cual tú vas a asignar, yo creo perfectamente debatible, tiene aspectos positivos y tiene aspectos negativos. Tú también podrías decir, mira, le quiero dar prioridad a una familia que ya tiene un niño en este colegio para que el segundo niño venga a este colegio. Parece súper razonable. Ahora, si los niños quieren, la familia está dispuesta a cruzar la ciudad para educarse en otro lado, esperamos, yo creo que el propósito es que la calidad de la educación también se dé cerca de su casa, porque tampoco es lógico que por buscar un colegio un poco mejor o con mejor fama, de alguna manera, se cruce la ciudad entera, no esta, sino cualquier ciudad de Chile o cualquier lugar para poder llegar a aquel colegio que parece como mejor oferta. Yo comparto que esto es un tema debatible, pero lo veo un tema menor en el debate parlamentario. Lo que pasa es que en el fondo, no todos los colegios, por supuesto, que tienen un exceso de demanda, pero siempre va a tener que haber algún criterio de asignación de los alumnos a los colegios. Entonces, podemos sustituir lo que existe hoy día, en que algunos no quedan en el colegio de su preferencia, pero otros sí. Según una encuesta del CEP, el 93% de los padres declara que sus hijos quedan en el colegio que era su preferido, su primera opción. Y ahora se va a reemplazar en el fondo el mecanismo actual que existe por un mecanismo centralizado que puede priorizar la cercanía, los hermanos, los trabajadores. Se trata de criterios que unos pueden encontrar lo mejor, otros pueden encontrar los peor, pero la verdad es que se le está en cierta forma quitando como de las manos a los apoderados y se está reemplazando por el sistema aleatorio. Hay ejemplos de sistemas aleatorios que son bien destacados. Yo esta mañana entrevisté a la directora de la Fundación Astoreca. Ellos utilizan el sistema de sorteo y tienen estupendos resultados simples. Totalmente. Claro, pero eso en el fondo depende de que no se deje un poco de lado lo que dice Hernán del proyecto educativo y que de cierta forma las familias se vayan a sentir satisfechas. Yo la verdad tengo ciertas dudas sobre cómo se sentiría una mamá que quiere que su hijo vaya a un colegio que porque a ella le gusta, pero que va a asignar a otro y no tiene nada más que decir al respecto. Pasa todos los días. Y por ejemplo, y no estoy hablando solamente de colegios de excelencia. Por ejemplo, si yo tengo un hijo que tiene problemas, que es más lento para el aprendizaje y yo quiero que vaya a un colegio que le dé su tiempo para aprender para niños más inmaduros y resulta que queda en un colegio para deportistas o en un colegio mucho más exigente. El sorteo aleatorio
te podría dar esa solución y no se adapta a lo que yo quiero para mi hijo y a lo que yo como mamá voy a saber qué es. Desconozco porque aquí nadie leído el proyecto hasta ahora. Sí, el proyecto establece exactamente como el mecanismo, pero hasta donde infiero, según lo que ha dicho en la mañana y en la tarde el ministro de Educación, es que parte de este mecanismo si que es a través de un sorteo, sea una vez que uno intente inscribir al hijo en ese establecimiento, no que entre los interesados, no aleatoriamente a cualquiera. Puede ser que tuvo mucha mala suerte o no sé y quedó en el último de su preferencia y de verdad no quedó en el primero, que era colegio donde el profesor de música es fantástico, mi hijo músico era ideal para ese colegio. Hernán. Mira, esto del territorio es la mejor muestra de que se partió por las ramas y no por las raíces, porque efectivamente si el foco hubiese estado en elevar la calidad de los establecimientos educacionales, y en particular los establecimientos educacionales municipales o corporativos, como se le llame el día de mañana, esta discusión no estaría. Porque efectivamente las primeras platas, los primeros recursos, los primeros esfuerzos apuntarían allí. Ya, ahora, tengo un punto aquí que creo que es importante decir. Prácticamente todos los expertos en esto, recuerdo haber leído otra opinión y he leído harto sobre este tema, dicen que esta corrección va a requerir al menos de 30 años. Por lo tanto, todos los esfuerzos que se hagan son pensando en el largo plazo en materia del perfeccionamiento de los profesores, un montón de cosas que siempre están arriba de la mesa. Pero que había que partir por esto ahora, porque era uno de los elementos que estaba generando segregación estudiantil, escolar, y que esto había que corregirlo ya, que no se podía seguir esperando más. El otro va a tomar igual mucho tiempo, no lo vamos a ver sino hasta dentro de 2 generaciones, si es que las generaciones se miden cada 15 años como se hace en promedio en el mundo. Claro. Es que yo creo que hay un tema más de fondo en lo que tú señalas. Yo creo que efectivamente este es un cambio de paradigma, como se ha dicho. O sea, teníamos una concepción aceptada de un sistema educativo que algunos llegan más arriba, otros al medio, otros más abajo, y con el sistema más segregado del mundo. O sea, es que es una cosa, ese es nuestro problema. De la OCDE. Pero bueno, de la OCDE, de todos los países de la OCDE, y está en los otros indicadores también absolutamente al final de la cola en materia de lo que es un país segregado. Eso nos hace daño, eso es falta de paz social, eso es falta de oportunidad, eso es falta de justicia social. Yo creo que este tema viene a plantear el problema de la educación en sus términos. Se ha recogido mucho debate, no es que no haya habido debate. Yo creo que ahora viene un proceso de la letra chica del proyecto, de poder mirar exactamente lo que se plantea, pero efectivamente volver sobre el tema. Ahora, que ¿por qué no se partió? Por la letra chica, Adriana, la letra chica es lo que define el proyecto también, o sea, no que seamos justos, o sea, hasta ahora tuvimos un anuncio. Ahora tenemos, la presidenta hizo una presentación de carácter general, cuáles son los lineamientos, qué es lo que se busca, etcétera, etcétera, y mañana, entiendo, pasado estará listo. El mismo ministro Seguero dijo hoy que el diablo está en los detalles. Es evidente. Sí, la letra chica, que tanto le cuestionaron desde la concertación. Y todo el mundo va a opinar sobre eso y el país tiene derecho a debatir de cara a todos los demás sectores. Pero lo que sí es importante es que este es un cambio profundo, no es un cambio cosmético, no es un cambio de metodología o de didáctica. Yo quisiera insistir en eso porque si no no nos vamos a entender en el debate. Oye, pero complementando un poco perdón, que en el fondo Adriana nos compara como en un indicador que es de segregación, pero también hay que reconocer que el sistema escolar chileno es uno de los sistemas de la OECD incluso que más mejora sus resultados. O sea, también vamos a hacer un cambio profundo, dice ella, en un sistema que es el mejor de Latinoamérica, que en estas últimas décadas hemos sido súper exitosos, aunque normalmente esto se le olvida a la gente, pero de verdad nuestro sistema ha avanzado y por lo tanto también hay que rescatar lo bueno y ver qué es lo que hay que fortalecer. Es el segundo mejor del mundo en avances escolares en los últimos años. O sea, el promedio del avance yo quiero volver a rescatar una cifra cuando se habla de segregación y se caricaturiza esto. Quiero volver a rescatar la cifra del 45% de los niños vulnerables en el sector particular subvencionado. Porque si el 45% de estos niños está en este sector y podríamos asumir que el 55% está en el otro, no son tan segregados ambos sectores. Es decir, aquí de hecho hay una cosa que se ha hecho un discurso y que nadie lo ha votado como tal, pero que no es efectivo. Es decir, casi la mitad de la matrícula de los niños vulnerables en el mundo están en el mundo particular subvencionado. Si en el fondo y eso no lo ha desmentido nadie. Lo que uno quiere es como que los niños de distintos niveles socioeconómicos, de distintas, digamos, características, convivan en una misma sala de clase. Nosotros replicamos el estimador que ocupa la OECD, que señala que Chile es uno de los países que tiene un indicador
digamos, más bajo, o sea, más segmentado, y lo replica distinguiendo por el tipo de colegio. De hecho, nos encontramos con que los colegios particulares subvencionados, y especialmente los con financiamiento compartido, son aquellos en los cuales existe una mayor diversidad al interior de la sala de clases, son más representativos de la población del país que los otros colegios. ¿Y por qué? Porque no acumulan, digamos, niños muy parecidos de forma socioeconómica, sino que juntan a niños que pagan un financiamiento compartido, otros que son becados, que corresponden al 15%, o niños set en una misma sala de clases. Pero también eso es valioso en el contexto de la mayor diversidad. Agregar algo más, que no solamente eso, sino que los colegios con fines de lucro son menos segregados que los sin fines de lucro, tienen un promedio de copago menor que los sin fines de lucro y tienen un poco mejor rendimiento que los municipales, de manera que el lucro está afectando la calidad. La evidencia para Chile no lo dice y es menos segregado que el sector sin fines de lucro. ¿Cómo se responde esa evidencia, Adriana? O sea, yo tengo la sensación de que efectivamente todos los estudios, están los del ACUA, los de Valenzuela, etcétera, etcétera, lo que te demuestran es que efectivamente el efecto par, que es poder integrar niños, tú dirías que tiene, sin ser ningún analista en educación, si tú vas y miras cuáles son los niños que están en el sector municipal hoy día, que son las familias que no disponen de recursos, que son los niños que están obligados a ser aceptados a todo evento, etcétera, y le sacaste los alumnos más sector medio, y te lo llevaste a otro lado, efectivamente estás dejando un grupo de niños que son hoy día el 37% de la matrícula, los estás dejando aislados con características tan brutales como el siguiente. Mira, hay comuna, no la voy a nombrar cuál, que tiene 2 liceos. Uno es bicentenario y el otro no es bicentenario, se llaman igual, exactamente igual. ¿Cómo se siente el niño? Son 2 liceos solamente que hay en la comuna. A este van los niños que se supone que son los mejores y a este van los niños que van los peores. Cuando tú tienes 2 liceos, ¿no te vale la pena como país hacer un esfuerzo de poner estos 2 liceos con profesores compartidos, con los niños compartidos en la misma comuna? Obviamente que se da una mejor calidad de la educación, no solo para los niños más desfavorecidos, que tienen menos apoyo familiar, etcétera, es para también el niño que le va mejor, que se educa con niños más diversos, que aprende realidades, etcétera. Pendiente muchos temas. Yo creo que el estatuto docente está muy pendiente, tú planteas de los profesores, o sea, la elección de los directores de los establecimientos también, o sea, el tema de la calidad todavía siento que aquí ha quedado, al menos en deuda, por lo menos en lo que hemos conocido hasta ahora. Hay que ver el proyecto. Bueno, y ese que también venía incluido, el de la educación formularia, con esta subsecretaría de educación formularia que se mencionó. Te quiero agradecer a los 4 que han estado aquí, muchas gracias por el debate. Vamos rápidamente a la pausa, hablemos al tiro.